Mi novio tiene un amigo del sexo opuesto. Se conocen desde hace más de una década. Confiando en que se conocían desde hacía mucho tiempo, ella y él usaron libremente sus nombres de pareja, no dudaron en beber un vaso de agua juntos, justo enfrente de mí, todavía pusieron sus brazos alrededor de su cuello como si se estuvieran escondiendo. Cada vez que yo parecía un poco infeliz, ella fingía ser amable y le preguntaba en voz baja: «Tu novia no se enojará, ¿verdad?». Cuanto más molesta estaba yo, más actuaba él como si no entendiera lo que estaba pasando, e incluso me culpaba a mí: «No seas tan exigente». Después de un par de veces así, empecé a sentir que no podía soportarlo más. Antes de conocer a Hyanglo, nunca había oído hablar del concepto de una mujer An, un tipo de mujer que es tan fuerte que es un poco demasiado. Hyanglo, mujer, es amiga íntima de mi novio Tranui desde hace muchos años. Una vez escuché a Tranui decir que se conocían desde la escuela. Probablemente hacía más de 10 años. En ese momento, pensé ingenuamente que ser amigo íntimo de mi amante significaba que debía ser accesible y moderado. Incluso imaginé que tal vez podríamos ser amigos. Hasta el primer encuentro, Hyanglo cruzó cómodamente las piernas sobre los muslos de Tranui sin dudarlo. Caminó una larga distancia, le dolían tanto las piernas, rápidamente lo apretó y lo atrajo hacia su lado. Después de decir eso, se giró para mirarme de la cabeza a los pies y luego sonrió. ¿Eres la novia de Tranui? Él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. No te importará, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, Tranui habló primero, respondiendo inmediatamente: «Está bien, a ella no le importa». El tono era tan ligero que me sonaba tan familiar que no tenía por qué molestarme. Tranui y yo somos estudiantes de último año en una universidad en Beijing y estamos entrando en la etapa de preparación para dejar la universidad. Debido a las exigencias de la pasantía, decidimos alquilar un lugar al aire libre para mayor comodidad en el viaje y en la estancia. Tengo sentimientos profundos por Tranui. Fuiste tú quien me sacó del abismo de la desesperación, haciéndome creer que mientras estuvieras a mi lado, todas las cosas oscuras desaparecerían. Pensé que sería el final del camino entre nosotros. Pero entonces apareció el truco. Ella tiene mi misma edad y Tranui estudió en otro lugar y recién se transfirió a Beijing para hacer una pasantía en su último año. A partir de ese momento, fue entrando poco a poco en la órbita de nuestras vidas. La primera vez que la conocí, sentí que la relación entre ella y Tranui no era sencilla. Parecían inusualmente cercanos. Cuando le pregunté, Tranui simplemente sonrió y dijo que los amigos cercanos son así, y me dijo que imaginara que el culpable era un niño y que sería más cómodo. También me dije, quizá por desconfianza, que entre ellos no había nada más que una estrecha amistad. Hasta que una noche, mientras jugábamos juntos, las cosas no eran tan sencillas como pensaba. El apodo de Tranui en el juego es Taoiwan de Tac Tac. Hasta ahora pensé que Tac Tac era solo una broma. Pero cuando Hyanglo llegó a jugar, el nombre de su personaje era Tac Tac Kao Nao. Miré los dos nombres en shock y luego le pregunté a Tranui: ¿es este un nombre de pareja? Él lo negó inmediatamente. Cuando creó la cuenta, eligió ese nombre y le dijo a todo el grupo que le pusieran el nombre del estilo número 30 de Tac Tac para mantener la coherencia. Eso significa que todos en el grupo tienen el mismo nombre. Sí, ya conoces al grupo, los chicos con los que suelo salir. Pero ahora esa gente ya no usa ese nombre. ¿Lo cambiaron? Lo olvidé. Mira, el partido está empezando. Ya no podía concentrarme en el juego, así que le pedí a Tranui que me explicara todo. Parecía molesto. Si realmente fueran una pareja, le caería un rayo encima si salía. Si no me crees, pregúntale a los chicos del grupo. Luego juega y luego habla más. No encendimos el micrófono privado, pero en el canal de voz público, Hyanglo de repente gritó: ¿qué están haciendo ustedes dos ahí parados? Appreciate. Inmediatamente, el poderoso ejército de Tac Tac corrió hacia ella. Durante toda la batalla, Hyanglo siguió hablando con Tranui, su tono era amigable, mezclado con un poco de broma. Tomomi Azul. ¿Estás intentando causar problemas? Si vuelves a robar, te maldeciré. No encendí el micrófono, solo escuché en silencio, cada vez más molesto.
Cuando apareció otra playa azul, Tranui de repente me llamó. Cariño, ven aquí y coge algo de azul. Corrí hacia allí. Pero justo en ese momento, un jugador del equipo abrió el micrófono. Ahora, ¿cuánto tiempo más nos vais a torturar a los solteros? ¿No está tu esposa a tu lado? Me quedé sin palabras. La persona que estaba junto a Tranui en ese momento era el arrogante Tac Tac. Los compañeros de equipo lo entendieron mal. Hyang lo apagó el micrófono y no dijo nada. Tranui habló rápidamente. Ella no es mi esposa, la sabiduría y la paz son mi esposa. No respondí. Simplemente me giré en silencio y caminé en la otra dirección. Tranui lo llamó. ¿Por qué no vienes otra vez? Dije suavemente, no lo necesitas, ya hay uno allí. Bueno, solo estoy tarareando. Al final, esa playa azul quedó en manos de Hyang Lo. Siento que la paz que sostengo es como esa playa azul que poco a poco está siendo ocupada en silencio por Hyang Lo. Después de ese juego, insistí en que Tranui cambiara el nombre de su personaje. Pensé que ese era el final, hasta que accidentalmente vi el mensaje de texto entre Tranui y Hyang Lo. Hyang Lo preguntó. ¿Por qué de repente cambiaste tu nombre? Tranui respondió. Porque mi esposa me dijo que cambiara. Hyang Lo respondió con una expresión de sorpresa. A ella le importa el nombre. Tranui, también le importa un poco. ¿Está ella enojada? Sí. Hyang Lo dijo. Oye, en serio, nos conocemos desde hace tantos años. ¿Por qué deberíamos enojarnos por algo tan trivial? No tiene sentido. 2. Para ser honesto, solo me siento cómodo jugando con niños, las niñas son demasiado problemáticas. Tranui no respondió. Quizás no vio el mensaje, o quizás sí, pero decidió permanecer en silencio. Cualquiera que sea la causa, sentí que estaba a punto de explotar de ira. Cuando Tranui terminó de ducharse, levanté mi teléfono, señalé el chat y pregunté directamente, ¿qué está pasando? Dejó escapar un suave suspiro. Conoce su personalidad, ella siempre ha sido ese tipo de persona, no lo tomes demasiado en serio. Te extraño, no le hagas caso, ella habla a espaldas de tu novia y no tengo permitido estar enojado con ella. Tranui levantó las cejas un poco, no lo decía en serio. Ella es real y dice lo que piensa. Tranui, mi tono es honesto y mezquino son dos cosas completamente diferentes. Se giró para mirarme, sus ojos más fríos de lo habitual. ¿Estás hablando con malicia? Mar, ¿por qué utilizas esas palabras para hablar de mi mejor amigo? Estás yendo demasiado lejos. Miré a la persona que estaba frente a mí y de repente me sentí distante. Sigue siendo la misma cara que tengo grabada en mi mente durante 8 años. Pero ahora era como si estuviera frente a un completo desconocido. Esa noche le di la espalda y no dije palabra. Rara vez me enojo con él. Quizá por eso a Tranui le parece extraño. Me abrazó por detrás y me dijo suavemente, Tusda, no te enojes más. Me acarició la espalda como si estuviera calmando a un niño. Él prometió no permitirle volver a decir esas cosas. Todavía no he respondido. Tranui no me soltó, de vez en cuando me daba palmaditas suaves. Mar, ¿no tienes nada que decir? ¿No te dije que toleraría todo lo relacionado contigo? Mi corazón tembló ligeramente. En ese momento, de repente, las imágenes del pasado regresaron a mi mente. El rostro de Tranui en el recuerdo estaba cubierto por una capa de agua, desapareciendo gradualmente. Solía decir que fuiste tú quien me sacó del abismo. No es broma, es verdad. Cuando era niño, había un parque cerca de mi casa llamado Houbin. Como sugiere su nombre, en el centro del parque hay un lago tranquilo. En aquella época el lago no tenía valla. Hace unos 8 años, en verano, alguien casi se ahogó allí. Fue después de ese incidente que comenzaron a levantar barricadas. La persona que casi muere fui yo. En aquel entonces yo era un estudiante de secundaria. Ese día, estaba jugando en el lago con una niña. El suelo estaba resbaladizo, mi pie resbaló y caí al agua. No sé nadar, solo puedo luchar instintivamente. El agua se hacía cada vez más profunda y mis brazos y piernas se sentían pesados. Mi amigo entró en pánico y se quedó parado en la orilla gritando. Pero ese día el parque estaba desierto,
No había nadie cerca. Si espero que mi amigo llame a alguien, probablemente no tendré ninguna posibilidad de vivir. El agua entró en mis pulmones y sentí como si cada centímetro de mi carne estuviera siendo desgarrado por la asfixia. Fue la primera vez en mi vida que sentí claramente lo que era la desesperación. Creí que iba a morir. Mi sombra me estaba tragando. Entonces, de repente, una mano me agarró y me empujó con fuerza hacia la luz. No pude ver su rostro claramente, solo recuerdo que era un niño muy pequeño. Mi visión se volvió borrosa en el agua y luego me desmayé. Me desperté y me encontré en una habitación de hospital. Mi familia intentó por todos los medios averiguar quién me salvó, pero esa persona no dejó ningún rastro, salvó a alguien y luego se fue inmediatamente. Fue solo más tarde, cuando pregunté a los ancianos que solían sentarse alrededor del parque, que escuché ese nombre. El nombre de la persona que me salvó de las manos de la muerte ese año. Tranui, un joven de la capital, se encontraba en esta ciudad de viaje. Todo lo que sabemos está contenido en esas 3 breves líneas de información. Los habitantes de Pekín, tan abarrotados como el agua que desborda las llanuras, no les conviene añadir más sal. Solo podíamos guardar esa bondad en nuestros corazones, incapaces de devolverla, solo agradeciéndola en silencio. Al salir del hospital, mi cuerpo ya no quedó muy afectado, pero mi mente quedó con marcas indelebles. Por ejemplo, empecé a tener miedo al agua. Ese miedo me perseguía todas las noches, provocando que a menudo soñara que estaba luchando en agua fría y pidiendo ayuda con desesperación. Sin embargo, mientras en ese sueño pude ver el rostro borroso bajo el agua que había tragado el aliento de 1 hora, todo el terror pareció calmarse. Para mí, Tranui es como un salvador en la vida cotidiana. Durante mis 3 años en la escuela secundaria, siempre me esforcé por estudiar. Siempre que me siento aburrido o cansado, a menudo inconscientemente escribo tu nombre en un trozo de papel. Poco a poco, escribí las 2 palabras Tranui más redondas y ordenadas que mi propio nombre Lamtusda. Quizás el destino sea cruel en la superficie. Cuando me admitieron en la Academia de Bellas Artes de Beijing, me sorprendió descubrir que había un estudiante con el mismo nombre, Tranui, estudiando allí. Solía pensar que los nombres no eran poco comunes. Pero cuando lo vi en persona, sentí que mi corazón iba a saltar fuera de mi pecho. Ese rostro, 7 partes similares al rostro vago que quedó impreso bajo el agua en la memoria de años atrás. Además, también es de Pekín. Para verificar, pregunté: ¿has estado alguna vez en Suzhou? Él respondió: sí, pasé por aquí. Lo miré, reuniendo coraje. ¿Alguna vez salvaste a una niña que se estaba ahogando un verano hace 8 años? Tranui guardó silencio por un momento y luego respondió: fue en el parque Houbin. ¿Recuerdas el día que alguien vestido de rojo cayó al lago? Ese día, yo era el que llevaba la camisa roja. Dije temblando: soy yo. Soy la persona de ese día, finalmente te encontré, Tranui. Después de ese día, tomó la iniciativa de expresar sus sentimientos y me pidió que fuera su novia. Asentí con la cabeza sin dudarlo. Porque eres a quien le estoy agradecido, a quien he estado buscando todos estos años. Sin embargo, todavía tengo algunas preguntas en mi corazón sobre cómo me salvó. Por ejemplo, ¿por qué tenemos la misma edad pero en ese momento él parecía un adulto? Tranui dijo que en el momento del accidente, estaba en pánico y no podía ver con claridad, y estaba tan agradecido que probablemente dibujé su imagen en mi imaginación. Yo también veo razón. De todas formas, su nombre, su ciudad natal, e incluso la camiseta roja que llevaba ese día, todo coincidía. Además no puedo confundir esa cara. Después de enamorarme, siempre soy devoto. Casi nunca me enojo, porque solo verlo y pensar en cómo una vez le debí la vida hace que todas mis preocupaciones carezcan de sentido. Así, sin más, Tranui pareció creer implícitamente que nunca lo abandonaría. En ese momento nuestra relación no tuvo grandes cambios. No fue hasta que apareció Jiang lo que me di cuenta poco a poco de que todavía había brechas entre nosotros que eran difíciles de llenar. Aunque me siento cansado, todavía elijo perdonar. Porque soy Tranui. Se acerca el cumpleaños de Tranui, discutimos organizar una pequeña fiesta en casa,
invitando a algunos amigos cercanos para que asistan. No esperaba que Hyanglo estuviera allí y llevara un vestido con un escote profundo y desafiante. Le pregunté cuándo la invitó a salir. Él respondió con franqueza: todos sus amigos cercanos estaban presentes, sin ella no estaría completo. Mar, no te preocupes, no hay nada entre ella y yo. Todos están aquí, no podemos pedirle a nadie que se vaya. Tampoco quería que Tranui quedara mal frente a la multitud, así que simplemente lo miré en silencio, sin decir nada más. Tan pronto como vio a Hyanglo, naturalmente puso su brazo alrededor del hombro de Tranui, sonriendo. Hoy eres el personaje principal, temporalmente te llamaré hermano, considera que te amo mucho. Tranui sonrió levemente, sin reaccionar más. La visión me hizo sentir incómodo. Tranui era originalmente alto, con solo inclinar ligeramente la cabeza podía ver directamente el evidente agujero trasero de Hyanglo, que ella parecía exponer intencionalmente abrazando su cuello, como si temiera que los demás no lo vieran. La intuición de una mujer nunca se equivoca, y esta vez estoy segura de que no fue un acto involuntario. Atraje a Tranui hacia mí y le apreté la mano suavemente. Pero sus ojos seguían indiferentes, completamente ajenos a cualquier cosa inusual. Inmediatamente después de eso, Hyanglo caminó felizmente hacia el grupo de chicos, extendiendo sus alas. Pipí se ve muy genial estos días. ¿A dónde fue su novia? Dissolver? Bueno, su exnovia era tan falsa, lloraba cada vez, parecía té verde crudo. Las mujeres son muy problemáticas, pero yo no soy así. Soy una chica dura, directa y leal. Conozco bien a la exnovia de Pipí, una chica dulce, un poco tímida pero para nada del tipo que finge o se hace la víctima. Sin embargo, Hyanglo podía etiquetar abiertamente a un extraño como té verde, lo que hacía que la gente se sintiera incómoda. El sentimiento de disgusto en mí creció aún más. Un momento después, alguien vino a darle un regalo a Tranui. Hyanglo se adelantó rápidamente para recibirlo, sonriendo alegremente. Permítame darle las gracias en su nombre. Déjalo aquí. Ella actúa como si fuera la anfitriona. Me mordí el labio, reprimiendo mi ira, y silenciosamente moví la pila de regalos a un lado. Inmediatamente, Hyanglo recurrió al sarcasmo. Oye niña, si dejas tu asiento no sabré dónde encontrarte. Apreté mi corazón, esta es su casa. ¿Acaso los regalos no pueden simplemente desarrollar alas y volar? Un momento después, dijo que tenía sed, sin preguntar nada, agarró el vaso de agua que Tranui estaba bebiendo y se lo bebió todo, dejándome congelado en el lugar. Hace 2 minutos él sostenía ese vaso. ¿Cómo no podía verlo? Intenté mantener la calma. Ella solo usó el vaso de Tranui. Hyanglo se encogió de hombros, sonrió levemente como si no fuera gran cosa y luego dijo con calma. Él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos, pedir prestado un vaso no es un asunto serio. ¿No estás enfadado, verdad? No respondí. Simplemente tomé el vaso en silencio y me fui. Tranui pareció arrepentido y dijo que era una versión de gama baja de la taza. No importa lo precioso que sea, solo quiero tomarlo y golpearte para despertarte. Él sabía que estaba enojado, pero como de costumbre, no dijo nada. Para mí lo más cansador era que él estuviera de acuerdo conmigo en las razones, pero su rostro y su actitud siempre demostraban que estaba aguantando, lo que me hacía enfadar aún más. Inesperadamente, solo unos días después, tuvimos otra discusión, también por culpa de Hyanglo. La historia comenzó cuando Tranui de repente me preguntó si todavía tenía dibujos dañados. Después de estudiar arte durante 4 años, los borradores descartados se acumulan. Pero no entiendo por qué preguntaste. Dijo que un amigo quería pedir prestada una copia para entregar un trabajo. Te pregunto, ¿para qué lo quieres tomar prestado? Simplemente entrega tu tarea, dijo vagamente, evitándolo. Inmediatamente vi que algo andaba mal. ¿Desde cuándo tienes compañeros de arte? No recuerdo a nadie. Estaba hablando cuando me detuve. Lo recuerdo, es Hyanglo. También estudió arte, pero no tuvo suficientes puntos para ingresar a una escuela en Beijing, por lo que tuvo que estudiar en otro lugar. Escuché que durante los 4 o 5 años que pasó en la universidad, solo estudió por el gusto de estudiar.
Así que estudiar es una obra en la que ella solo actúa en 2 papeles. Por supuesto, Tranui no se anduvo con rodeos y afirmó claramente que Hyanglo necesitaba un cuadro mío extra, un dibujo descartado, y que no tenía intención de utilizarlo para presentarlo como proyecto de graduación para legitimar el título universitario. Después de escuchar eso, mi primera reacción fue negarme rotundamente. Pero Tranui no se detuvo allí, intentó persuadirlo lo mejor que pudo. Lástima, para mí, considéralo un favor. Es solo un dibujo descartado que ya no necesito. Guardarlo también es papel de desecho, más vale prestársela y acabar con ello. Ella te preguntó, si lo ignoras será inútil. Yo seguía firme hasta que dijo algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Seguí diciendo que quería pagarte, pero ni siquiera me prestaste un dibujo antiguo. Esa frase fue como una aguja clavada directamente en mi corazón. Así que estás usando el favor de salvarme del pasado para atarme, haciéndome imposible negarme. Y honestamente, le debo una. Así que al final elegí un boceto inacabado de un abrazo entre una persona y el mar, y se lo di con calma. Solo dije, solo por esta vez, cuando termine te lo devolveré. Tranui asintió inmediatamente y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Nadie esperaba, incluido Tranui, que Hyanglo no usaría ese dibujo para su proyecto de graduación como dijo. Ella lo presentó a un concurso de arte. Solo me enteré del incidente cuando los organizadores anunciaron la lista de obras que pasaron a la siguiente ronda. No soy amigo de Jianglu en WeChat. Cuando las cosas llegaron a ese punto, volví a casa y me enfrenté directamente a Tranui. Él también quedó atónito e inmediatamente la llamó para preguntarle la verdad. Ella cogió el teléfono con tono tímido. Lo siento, pensé que era un cuadro desechado, probablemente ya no utilizado. Contuve mi enojo, incluso aunque fuera un cuadro de repuesto, ella no podía traer el trabajo de otra persona al concurso. Me equivoqué, lo siento, no te enojes más. Ella seguía llamándome de esa manera vaga. Hermana, ¿no tengo un nombre? Dije fríamente, llamaré directamente al organizador, este trabajo debe ser eliminado de la lista. Al escuchar eso, la expresión de Hyang lo cambió de inmediato. No, si lo haces pensarán que robé el cuadro. ¿Cómo puedo sobrevivir en esta industria? Le respondí, ¿no lo robaste? Hyang lo se giró para mirar a Tranui como si pidiera ayuda. Señor Ui, está claro que su novia me lo dio ella misma. Me he quedado sin palabras. ¿Cómo puede ser tan grosera? Tranui también estaba claramente confundido en ese momento. Hyang lo aprovechó inmediatamente la oportunidad para mostrar su debilidad. Hermano Ui, este momento es muy importante para mí. Si lo descubren, la escuela no te permitirá graduarte. Si mi madre lo supiera, probablemente me golpearía hasta matarme. Tranui estaba claramente conmovido, muy sabio, eso es todo. No puedo soportar esto. Nadie puede utilizar mi trabajo sin mi permiso. Pero la situación en Hyanglo es así, exponerla no resolverá nada. ¿Puedo saltarme este momento? Él prometió que no lo volvería a hacer. Lo miré directamente y le pregunté qué quería decir con eso de que tenía que garantizar el inglés. Rara vez hablé con Tranui con esa actitud y me pareció desconocido. Sus ojos brillaban con fastidio. Lamtusda, ¿puedes ser un poco más racional? Sonreí débilmente, eres irracional. Déjame razonar con los organizadores. Vamos, es solo un cuadro descartable. Tengo tantos dibujos extra que no es difícil volver a dibujar uno. ¿Por qué tienes que comparar? Realmente no esperaba que esa frase saliera de la boca de Tranui. Lo miré y lentamente le dije que intentara recordar el nombre de ese cuadro. ¿Qué? Tranui pensó por un momento y luego respondió lentamente. Abrazar el océano. ¿Qué más? No respondí. Las pestañas cayeron para cubrir los ojos que acababan de ser picados por un árbol. Me preguntó de nuevo, su voz aparentemente carente de cualquier emoción. Pinté ese cuadro durante los días en que estaba atrapado en el miedo. Intenté aparentar calma, intentando crear una máscara de paz a través de cada pincelada. Pero en realidad nunca lo superé. Tiré esa foto, no porque fuera mala, sino porque no quería recordar cómo me sentía.
La pregunta salvaje de Tranui me hizo emocionar aún más que la entrada de Jianglo al concurso sin permiso. Al final, no me puse en contacto con los organizadores para denunciar a Tran Jianglo. Unos días después, Tranui parecía muy comprensivo, siempre rondando a mi alrededor y persuadiéndome suavemente. Él sabe dónde están mis puntos débiles y qué decir para calmarme. Él prometió que si no volvía a mencionar esto, se mantendría alejado de Jianglo de ahora en adelante. Un cuadro considerado un desperdicio, ofrecido a cambio de un compromiso frágil. Finalmente senti. Y Tranui cumplió su palabra, al menos por un tiempo. Jianglo le envió un mensaje de texto, pero no importa cuántas veces le preguntó, no respondió. Ingenuamente pensé que ese era el final, que ella desaparecería de nuestras vidas. Pero había subestimado su fuerte relación a lo largo de los años. Ese verano, el hijo de Tranui regresó del extranjero. Su nombre es Innien, aunque es mayor de nombre, en realidad solo es unos 7 u 8 años mayor que Tranui. Tranui dijo que quería recogerte en el aeropuerto. Al principio quise ir con él, pero él se negó. Dijo que aún no había conocido a mis padres y que ahora iba a conocer a sus parientes, lo cual me pareció razonable, así que no pregunté más. Por esa época conseguí una pasantía muy deseada como asistente de exposiciones en un museo de arte, donde pude trabajar y seguir dibujando. Ese espacio es tranquilo, también muy adecuado para mí. Ese día trabajé horas extras y cuando regresé descubrí que Tranui había olvidado traer la fruta que preparó para Innien. Sin pensarlo mucho, agarré la fruta y rápidamente la llevé al restaurante donde habían quedado en encontrarse. Recuerdo que mencionaste el nombre del restaurante, solo pregúntale al recepcionista y sabrás en qué sala se encuentran. La puerta no está cerrada con llave. Al acercarme, oí una voz familiar que venía del interior. Tranui, eres tan tacaño que ni siquiera me has mirado en mucho tiempo. Tómate una copa conmigo hoy o iré al infierno. Era la voz de Jianglo, pero esta vez era diferente de lo habitual, extrañamente suave, haciendo que todo el cuerpo temblara. Hubo vítores de apoyo, beban un poco de Rauluo, o hola, bébanlo de verdad. El fuego dentro de mí se encendió, empujé la puerta y entré. Ante mis ojos estaban Tranui y Jianglo caminando del brazo. La distancia entre ambas personas era tan pequeña que con solo inclinar sus cabezas sus labios se tocaban. Tranui la soltó nervioso y gritó, «Ven aquí». Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Ojalá no hubiera venido. Me quedé allí, con mis emociones hechas un mar de cosas. Ira, decepción, mezcladas con una amargura que parecía predecible. Le arrojé el paquete de regalo con los labios temblando. En serio, él y ella solo estaban bromeando. Tranui se convirtió rápidamente en el mismo. No dije nada, solo sonreí, una sonrisa tan fría que no necesitaba palabras. Mis ojos recorrieron a ambos y luego se detuvieron en alguien más, por supuesto. Yo trato a la gente. No solo me miraba con sorpresa, sino que su rostro y el de Tranui eran tan similares que me hicieron dudar de mis propios ojos. Esa noche decidí no volver al apartamento. Tranui envió mensajes uno tras otro, llenando su teléfono. Dijo que Jianlu ya había conocido a su pequeño antes y que esta vez insistió en acompañarlo. No me importa, ya no tengo energía para preocuparme. Apagué mi teléfono, me quedé en la galería toda la noche y no salí de la puerta. En la habitación silenciosa solo había una pequeña bombilla parpadeante. Repetí silenciosamente la misma imagen una y otra vez en el papel blanco, una figura distante apareciendo a través del agua opaca. Pinté hasta que la luz se fue desvaneciendo poco a poco en la oscuridad, los primeros rayos del nuevo día se filtraron por la ventana y el suelo quedó cubierto de cuadros. La puerta se abrió suavemente, unos pasos resonaron junto con una disculpa lenta y cálida. Es obvio que él y Tranui tienen personalidades bastante similares, pero si prestas atención, no es difícil reconocer las características distintivas de cada persona. ¿Por qué está él aquí? Quizás adivinando mi confusión, tomó la iniciativa de hablarme a mí, obviamente el dueño de esta galería de arte. Luna debe haberme mencionado. Acabo de regresar del extranjero. Me quedé mirando con asombro. Luna, la coordinadora de la exposición, me dijo que el dueño detrás de la galería regresaría pronto.
Pero inesperadamente esa persona era el hermano pequeño de Tranui. Es increíble, qué mundo tan pequeño. También limpié los cuadros del suelo. De repente dio un paso adelante y miró en silencio durante un buen rato. No pude ver su rostro claramente, solo escuché su suave voz. Ella pintó con mucha emoción. Me reí. Gracias, jefe. De repente preguntó, ¿puedo preguntarte algo un poco privado? Asentí. Adelante, jefe. ¿Cuánto tiempo se conocen usted y mi sobrino Tranui? Hablo sobre mi experiencia pasada de casi ahogamiento y la relación que resultó de ella. Él asintió levemente, pareciendo estar pensando en algo. ¿Cómo la trataba? Me quedé un poco sorprendido. No hay problema, solo curiosidad. Dijo y luego continuó mirando las pinturas, intercambiando conmigo algunas cosas sobre la pintura. Trabajando en el mismo campo, hablar con él fue más fácil de lo que pensaba. Él no es el tipo de jefe al que es difícil acercarse, al contrario, es muy amigable y por supuesto guapo. Hablamos quién sabe cuánto tiempo, yo había estado despierto toda la noche, no había comido nada y poco a poco iba perdiendo fuerzas. Me despedí y me fui a casa a descansar. He calculado con mucho cuidado. Ahora Tranui debe haberse ido a trabajar. De esta manera evitaréis tener que encontraros y discutir. Pero cuando abrí la puerta, me sorprendí. Los familiares zapatos de cuero de Tranui todavía estaban allí, y junto a ellos había un par de sandalias de mujer que nunca había visto antes. Entré rápidamente al dormitorio. En la cama, Tranui y Jiang estaban acostados uno al lado del otro, compartiendo la misma cama. Me siento como si me hubieran vertido un balde de agua helada sobre la cabeza, congelándome hasta los huesos. Me quedé allí mirando los dos cuerpos que yacían en la cama, sintiendo náuseas subiendo a mi garganta. Tranui se despertó, le tomó unos segundos darse cuenta vagamente de lo que estaba pasando. Sabiduría, no es como lo que piensas. No pasó nada entre él y Jiang Lo. Me reí fríamente, dos personas estaban acostadas en la misma cama. ¿Piensas esperar hasta tener hijos para decir algo incorrecto? No es así. Ayer Jiang Lo bebió demasiado y no podía dejarla irse sola a casa, así que la trajo aquí. Ella dijo que estaba cansada en mitad de la noche, él simplemente le sirvió un poco de agua, luego como estaba tan cansada volvió a dormirse. Juro que no la toqué. Negué con la cabeza, mi voz seca por las lágrimas, él realmente sabe cómo defenderse. Yo también estuve fuera toda la noche. ¿Me preguntaste cómo estaba? En sus ojos solo existe ella. Te envié cientos de mensajes de texto, pero llamaste y no contestaste. ¿Qué quieres que haga? Te interrumpí. ¿Entonces viniste a buscarme? Cuando estoy ahí fuera solo, ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿Tienes que esperar a que te lo recuerde? Tranui se quedó sin palabras. En ese momento, Jiang Lo acababa de despertar, su voz era un poco confusa. Chi, no te enojes, él y yo, realmente no hay nada. No tenía ganas de continuar, la sensación era horrible, como un botón en mi corazón. Ordené y dije, Tranui, ya es suficiente, nos detendremos aquí. No puedo creer lo que veo. ¿Quieres terminar? No estoy de acuerdo. Cuando se trata de romper una relación, la decisión de una persona es suficiente. Eres tan increíble que ya no necesito a alguien como tú. Jiang Lo tiró de la manta de bambú para cubrir su cuerpo, sin olvidarse aún de decir una frase sarcástica, el asunto no era tan malo. Solo eso por sí solo ya hace que reacciones exageradamente. Siempre hemos sido así. Me espeté, imprímelo, este no es lugar para que hables. Mis palabras la hicieron palidecer y encogerse de miedo. Tranui apretó los dientes y dijo, Huey, deja de jugar, déjame explicarte. Me di la vuelta, no hacía falta, no quería oír nada. Estoy cansado, Tranui, sal de mi vida. Seguramente en su corazón nunca imaginó que yo sería tan exigente. Se enojó, perdió el control y lo superó. Lam Tusda, ¿qué derecho tienes a dejarme? Sin ti no habría sobrevivido hasta hoy. Yo mantengo a la gente. Solo en ese momento vi claramente que el halo que ingenuamente había atribuido a ese hombre se había roto como un vitral roto. Decididamente me mudé del viejo apartamento,
No queriendo nada más que algunas cosas que él me había dado a lo largo de los años, dejé todo lo demás atrás. Le conté todo a mi mejor amiga y ella no pudo ocultar su alivio. Felicidades. Nunca creí realmente en esa relación. Dijo que había confundido la gratitud con el amor y que la relación era desigual desde el principio. Veo que tiene razón. La persona de la que estaba enamorado el día que casi me ahogo no es la que dijo esas crueles palabras esta mañana. O mejor dicho, nunca he amado, solo llevo gratitud en mi corazón. 4 años juntos, por mucho que lo intentes no puedes salvar esa relación que se está estancando. Y ya no quiero aguantar más. Unos días después, Chanui vino a mí y me pidió muchas cosas. Bloqueé todo contacto, sin darle en absoluto la oportunidad de volver a verme. Lejos de la verdad, de repente me di cuenta de que la vida todavía puede existir en otra forma donde yo soy el centro. El Museo de Arte en las afueras de la ciudad está realizando una exposición y mi colega está ansioso por ir a verla. El sábado por la noche, de repente me envió un mensaje de texto diciendo que había reservado las entradas. Al día siguiente la empresa organizó una sesión de team building y me apunté con entusiasmo. Pero cuando llegaron al lugar de reunión, solo vieron a 2 personas. Miré hacia arriba. ¿Dónde estaban todos? Tranquilos todos, ¿no? Colegas del museo. ¿Quién más? Oh, se fueron ayer, estábamos ocupados trabajando horas extras. Entonces, 2 personas son 2 personas, no me importa. Mientras deambulaba solo por la sala de exposiciones porque tenía que ir al baño, escuché que alguien gritaba desde atrás, «Sabiduría, sabiduría». Me giré, sin mirar bien, sabía que era Tranui, qué desgracia tan inesperada. No fue solo, llevaba consigo a Jianglo y algunos viejos conocidos. Al verme solo, Tranui se acercó, en voz baja y sabia, ¿podemos regresar? A partir de ahora haré lo que quieras. Simplemente negué con la cabeza, nada más. Él rogó, sé que dije algo incorrecto ese día, pero piénsalo, fuimos tan felices durante los últimos 4 años. ¿Ya no tienes ningún sentimiento por mí? Tranui, lo miré con calma y directamente a los ojos, mi voz sin ninguna vacilación. Lo digo en serio, estar cerca de ti nunca me ha hecho sentir alegre o feliz. Al oír esto, Jiang lo separó a su lado, levantó las cejas y preguntó, «Lamtusda, ya se ha humillado tanto, ¿por qué sigue siendo tan frío?» Esas palabras fueron como añadir leña al fuego que ardía dentro de mí. ¿Por qué sigues interfiriendo en mi relación con Tranui? Miré a Jiang, mis labios se curvaron, mi voz sarcástica, «Oh cierto, si no hubiera visto a los 2 durmiendo en la misma cama con mis propios ojos, probablemente no habría estado lo suficientemente sobrio para decir adiós. Después de todo, ella no es inocente aquí». Dejé de fingir ser educado y continué con un tono sarcástico. «Tranui, viniste aquí a rogarme que regresara, ¿pero la trajiste contigo?» Los 2 eran tan íntimos que, si los interrumpía, sería como una lámpara extra. Vivamos juntos para siempre. Sabiduría, no te excedas. Tranui entró en pánico, vamos con todo el grupo. Sus palabras quedaron inacabadas, sus ojos de repente se congelaron, había regresado, estaba de pie junto a mí desde entonces. Tranui dudó y preguntó en voz baja, ¿ustedes 2 vinieron juntos? No respondí, solo lo escuché decir con voz tranquila. Hijo mío, aunque seas un pariente, no deberías molestar a mi personal de esa manera. Después de la exposición, naturalmente me invitó a una pequeña fiesta en su casa. Al principio dudé un poco, pues sentía que su invitación iba más allá de los límites de una relación comercial normal. Pero cuando dijo que Luna también estaría allí, no lo dudé y acepté. Durante mi tiempo de trabajo, también tuve tiempo de comprender mejor las relaciones dentro del museo. Luna era la mujer más atractiva allí, había pasado años admirándolo en secreto, pero los sentimientos nunca habían cruzado la línea de la unilateralidad. Obviamente, poseedor de dinero y apariencia, no le faltan admiradores. Luna es solo una de ellos, no hay nada que la haga especial. Ella guardó ese sentimiento para sí misma y lo convirtió en una fuerza impulsora que mantuvo a todo nuestro departamento de exposiciones trabajando horas extras. La fiesta era una fiesta de inauguración de la casa, por supuesto nos acabábamos de mudar a una preciosa villa,
de solo una planta pero con jardín y piscina. Es el tipo de casa en la que pienso cuando quiero escapar de la realidad. Vinieron muchos colegas del museo, lo que no esperaba era que Tranui también estuviera allí. Él es un pariente del otro lado, así que lo entiendo, pero ¿por qué apareció el camino del río? Originalmente tenía pensado venir aquí para relajarme y pasar un buen rato, pero de repente mi estado de ánimo decayó. Sostuve un vaso de jugo y me senté en el sofá, con el corazón pesado. No sabía que ella vendría también. Su voz lenta me sacó de mis pensamientos caóticos. En algún momento se sentó a mi lado, con el rostro serio. Tranui era el que quería venir. No pude negarme, pero no esperaba que entre sus amigos había todo un río. Está bien, respondí, fingiendo que no me importaba. Solo conocí a Jianglo unas cuantas veces cuando Tranui era estudiante, no éramos cercanos. Ah, ¿de verdad? No tenía intención de invitarla. Te creo. Al decir esto, yo mismo me sorprendí un poco. ¿Por qué tienes que explicarme estas cosas? A quien invitan a tu casa es asunto tuyo, no hay razón para que me lo digas. Soy importante. Pero seguí hablando. Al principio no quería dejarla entrar porque sabía que vendría y podría sentirse incómoda. Pero todos mis amigos me aconsejaron no hacerlo. Solo quería preguntarte si te importa. Sí, si no la quieres aquí, la invitaré a salir inmediatamente. Bueno, no es necesario. Ella vino de todos modos. Por fuera parecía tranquilo y generoso, pero en mi corazón pensaba, Lamtusda, eres realmente formidable, todavía puedes decidir sobre los invitados del jefe. De hecho, durante toda la fiesta de ese día, no intercambiamos ni una sola palabra entre Jianglo y yo. Así que vivimos en dos mundos diferentes y ninguno de nosotros quiere estar asociado con el otro. Ella eligió sentarse con el grupo de Tranui, mientras yo estaba en la mesa con otros colegas. Durante toda la tarde, salvo unas cuantas palabras rápidas de él, no nos dijimos ni una palabra. Por la tarde, el clima era caluroso y húmedo, alguien sugirió ir a la piscina, todos respondieron como para aliviar la sofocación. Estábamos preparados de antemano para que todos tuvieran una piscina. Naturalmente, el lago de la casa se convirtió inmediatamente en el centro de atención. El grupo de Tranui también se unió más tarde. Los dos grupos pronto se mezclaron como si nunca hubiera habido una frontera. Me senté en el borde del lago, con las piernas cruzadas sobre la pared de ladrillos, ignorando el ruido a mi alrededor, simplemente observando sin participar. En ese momento, Jianglo se puso un traje de baño, se acercó y se paró detrás de mí. ¿No vas a meterte al agua? No, respondí brevemente. Todos están abajo, eres el único que está sentado aquí mirando, ¿no te sientes solo? ¿A ti qué te importa? Hace mucho calor. ¿Qué tiene de especial jugar un poco? Déjame ayudarte a cambiar la atmósfera. Tan pronto como terminó la última frase, de repente me empujó fuerte en la espalda. Resbalé y las baldosas mojadas no me dieron posibilidad de mantener el equilibrio. Mi cuerpo se inclinó y luego cayó directamente al lago. La profundidad es insignificante, pero el miedo no se mide en metros. ¿Alguna vez has estado en estado de pánico? En ese momento, todos los reflejos perdieron el control. La gente solo puede luchar sin rumbo, sus mentes están vacías como si alguien hubiera apagado la función racional. Me hundí en el agua y, en cuestión de segundos, supe que estaba de nuevo en la pesadilla de hacía 8 años. Grité, agité las manos y el agua me entró en los oídos y en la garganta. Jianlu se quedó parado en el borde del lago, mirando hacia abajo con frialdad y lanzando algunas palabras sarcásticas. Tratando de actuar para que los hombres aquí lo vean. La oí decirlo como si viniera de muy lejos. Mi pecho empezó a apretarse, el agua parecía querer ahogarme. Todo se volvió borroso, luego negro. Y justo en ese momento, alguien saltó al lago, tan rápido que creó una ola enorme. Un brazo fuerte me levantó. Es natural. En medio del agua fría, su rostro destelló con la imagen de alguien de un recuerdo lejano. Obvio, pero inalcanzable. Se suponía que la fiesta sería para celebrar la mudanza de Sinran a su nueva casa, pero terminó siendo un completo desastre por mi culpa. Sin dudarlo, Innien echó a Jianglo de la casa. Ella se quedó en la puerta,
con el rostro rígido, tratando de justificarse, pero nadie le prestó atención. Tranui guardó silencio y el grupo de amigos que la acompañaba también se quedó paralizado. Innien solo dijo una frase: «Sal de aquí». Tomé prestada una muda de ropa seca y no me quedé ni un minuto más. Lo sé claramente, el shock de hoy me perseguirá por mucho tiempo. Pero lo que no esperaba era que todas las noches Innien me enviaba mensajes de texto, no para preguntarme por Anne, sino para charlar de cosas al azar, como si estuviera tratando de mantenerme ocupada. No tuve oportunidad de pensar, simplemente me acosté y me quedé dormido. No más insomnio, solo conversaciones interminables, la gente borra la sensación de extrañeza entre dos personas. Me di cuenta de que algo estaba cambiando, algo confuso, innombrable. Pero no lo olvido, sigue siendo el hombre de Tranui, eso es suficiente para hacerme ser cauteloso. Después del incidente en la piscina, Tranui vino a buscarme. Estuvo abajo por un largo tiempo, hasta que los vecinos hablaron y yo salí de mala gana. La luz amarilla cantó, iluminando sus ojos rojos. Tuệ Tuệ, Estit Salindo Tú y Hình Nhiên. No lo son. Pues bien, respiró, escúchalo, aléjate de él. Alrededor de Innien solo hay mujeres, todas relaciones vacías, si te involucras, solo te perderás a ti mismo. ¿Qué sigue? Pregunté de nuevo. Él no pertenece a nuestro mundo, si entras en él, definitivamente serás arrastrado. Me reí. ¿Crees que nunca me has hecho daño? Se quedó sin palabras, y solo después de un rato habló, supo que estaba equivocado. Si regresas, puedo cortar todos los lazos, no tocar más a nadie, simplemente regresar. Las palabras sonaban sinceras, pero no sentí nada. Sin ira, sin amor, solo vacío. Incluso pensé, déjalo probar el fracaso un poco más, está bien. Miré a Tranui y le dije con firmeza. No solo no voy a volver contigo, también quiero convertirme oficialmente en la mujer de tu tío. Se quedó quieto, sin decir palabra, con el rostro pálido y serio. Me miró por un momento, luego sus ojos miraron hacia atrás. Me di cuenta de que algo andaba mal, me giré y lo vi apoyado contra el coche, con los ojos rectos y las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Lo escuché todo. No tengo vuelta atrás. No sé cómo logré llegar a casa tan rápido. Tan pronto como llegué a casa, mi primera reacción fue abrir el refrigerador y hundir la cabeza en él, tratando de enfriar mis nervios tensos. Lo que acaba de pasar fue demasiado para soportarlo. ¿Cómo le digo a mi jefe que todo fue solo un momento de impulso? No tengo absolutamente ninguna intención de subirme encima de mis empleados. Pero no parecía molesto, ni siquiera avergonzado. Dijo que venía a darme un bolígrafo para dibujar, sin pensar que me quedaría ahí abajo. Solo recordar esa sonrisa perezosa, descuidada y al mismo tiempo molesta y llamativa hace que mi cara arda instantáneamente. Pero la confusión no duró mucho. 5 minutos después, mi mente fue rociada con agua fría. Mensaje de Tranui. Antes de poder decir nada, parece que ya tiene novia. ¿Tienes novia? Bueno, eso es comprensible. No respondí, solo me disculpé en silencio por interrumpir. Reconozco que tenía un poco de miedo por dentro, pero pensándolo bien, tiene sentido. Para alguien como yo, tener un amante es un hecho. Desde ese día, limité activamente mi contacto con él. Todas las noches todavía me envía mensajes, a veces sobre historia del arte, a veces sobre películas populares. Rara vez respondo, incluso me da pereza abrir mensajes. Una vez, preguntó directamente. ¿Qué ocurre? No respondí, en parte porque no se me ocurría una explicación y en parte porque la verdad era más complicada de lo que quería admitir. Últimamente he estado recibiendo mucha atención, y no por buenas razones. Jiang lo publicó en línea una foto de ella y mía tomada en secreto en la exposición, junto con palabras vulgares, insinuando que yo era la tercera persona involucrada en su relación. La historia se extendió como un reguero de pólvora. El mundo del arte en esa ciudad era pequeño y mi jefe era tan famoso que rápidamente me convertí en el centro de atención de la ciudad. Estaba tan enojado que solo quería aplastar el teléfono que tenía su nombre. Algunos de mis compañeros de clase vinieron a mí para hacerme preguntas.
Les expliqué a cada uno de ellos uno por uno. Ellos asintieron y dijeron que me creían, pero no podía controlar a la gente que estaba allí afuera. Luego la noticia llegó a sus oídos y por supuesto no se quedó callado. En el grupo de pintura más grande de la ciudad, de repente apareció y dejó una línea. No tengo novia, así que no existe tal cosa como una tercera persona. Alguien se burló de él. ¿En serio? ¿El chico sin piel está soltero ahora? Él respondió. Antes era solo una mentira para no casarse. Si hubiera sabido que más tarde conocería a la persona con la que realmente quería estar, no habría dicho eso. Dijo que había alguien que le gustaba. ¿Quién es? Yo también tenía curiosidad, pero antes de poder pensar profundamente, volví a la realidad. Yo todavía tenía una deuda con el río que debía saldar. Mientras pensaba en cómo responder, lo obvio vino primero. Me envió una foto del examen de Hyanglo y me preguntó si esa era mi pintura. Lo envié, ¿cómo lo sabes? Él respondió inmediatamente. Has visto mis pinturas y puedes decir que son plagio, ¿verdad? Relato el incidente con todo detalle, la hora en que se tomó la pintura, el contexto y todo lo que sabía. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo que tenía una idea. La ceremonia de anuncio de los resultados de la clasificación de Hyanglo apareció con una mirada excesivamente confiada, como si estuviera seguro de que era el centro de atención. Incluso fue elegida para hablar como representante de los concursantes. Todo iba exactamente como ella esperaba hasta que el maestro de ceremonias de las uñas hizo la petición final. Se invita a los concursantes a dibujar una imagen aquí. Hyanglo estaba un poco confundido, pero aún así trató de mantener la calma y caminó lentamente para sentarse frente al caballete. Me quedé en silencio debajo del escenario, con los ojos sin emociones. Escuché que no tiene ningún talento real y que no ha tocado un pincel durante mucho tiempo. Y fiel a los rumores, dibujó un desastre sin cabeza y sin fin, que parecía nada más que una broma. La reacción de los jueces demostró que estaban sorprendidos porque sus habilidades interpretativas no coincidían con la lista de nominados. Hyanglo miró rápidamente a Che y dijo que le dolía la muñeca y que era incómodo usarla, tratando de poner una excusa superficial. Cuando ella salió del escenario, yo ya estaba de pie cerca de los altavoces, esperando pacientemente. Por fin llegó el diálogo que estaba esperando. Ese día, Hyanglo invitó a Tranui a ir con él. Por acuerdo previo con el espectáculo, sus voces fueron grabadas a través de micrófonos colocados detrás del escenario. ¿Qué demonios? ¿Por qué de repente me haces dibujar en el momento? Tranui respondió. Los organizadores no te informaron con antelación. No lo son. Maldita sea, ¿no están bromeando? Hace años que no dibujo. ¿Qué debería dibujar ahora? Cálmate. ¿Calmarse qué? ¿Es posible que Lamtusda se esté vengando de mí? Utilicé sus pinturas en el concurso, ella definitivamente quería que me humillara. No tiene ninguna relación con los organizadores. Ella puede denunciar absolutamente. Una hipócrita como ella, no hay nada que no haría. Escuchar esto me enferma. ¿A esas caras de cerdo sentadas abajo todavía se les llama jueces? Cada palabra de la conversación grabada resonó claramente en el centro de la sala. Cuando Hyanglo regresó al escenario, inmediatamente cambió a una expresión amable, como si nada hubiera pasado. Pero la forma en que todos la miraban en ese momento había cambiado por completo. El juez principal Bindan encendió la grabación para reproducir toda la conversación. Hyanglo quedó atónito. En el acto, su clasificación para la siguiente ronda fue revocada y anunciada públicamente. La reputación se derrumbó y las críticas llegaron de todos lados. Cuando la noticia llegó a la escuela, no se sorprendieron. Debido a su pasado escandaloso, sus malas notas, sus ausencias prolongadas y sus continuas faltas a clases durante sus 4 años de universidad, la escuela, después de una investigación, decidió revocarle sus derechos de graduación. Tranui, debido a su estrecha participación en el incidente, también sufrió las consecuencias. La empresa donde realizó las prácticas se enteró de ello por algún lado y pensó que su ética laboral no estaba a la altura, por lo que se negaron a aceptarlo oficialmente. Empezó a postularse por todas partes para encontrar trabajo, pero los resultados fueron siempre con las manos vacías. Aloha.
La razón por la que pudimos hacer toda la grabación detrás de escena fue porque el camarógrafo principal era un gran patrocinador de la competencia. Gracias al apoyo del público, los organizadores finalmente tomaron la iniciativa de contactarme y decidieron agregar mi nombre a la lista para la siguiente ronda. Utilizo el nombre Sabiduría Paz para registrarme. Solo deseo poder alcanzar el océano, manteniendo la paz en mi alma. Sin embargo, los problemas no habían terminado. Jianlu no aceptó la derrota y continuó buscando venganza. Pero ella fue demasiado apresurada y poco inteligente y todos los planes fracasaron. Hasta que un día, por fin encontré la oportunidad de insultarme públicamente. Ella soltó una serie de palabras vulgares, que ignoré pacientemente. Pero cuando estaba a punto de perder la compostura y responder, ella dijo algo que me llamó la atención. Sé que estás celoso de mí. Tranui y yo nos conocemos desde hace 10 años. Si levanto la mano, él vendrá a mí inmediatamente. Siempre estábamos juntos en aquel entonces. Al igual que ese verano, cuando estaba en 5º u 8º grado, me escapé de casa, él incluso voló a Guangzhou para quedarse conmigo durante 2 meses. Fruncí el ceño, verano de 8º grado, eso fue hace 8 años. Exactamente, llegué a él mucho antes de que ella apareciera. Hace 8 años, ese verano Tranui se quedó en Guangzhou durante 2 meses. ¿Cómo podría entonces aparecer en mi ciudad natal para salvarme? Sintiendo que algo andaba mal, fui inmediatamente a la casa de Tranui. En ese momento estaba desempleado y se aburría en casa. Tan pronto como me vio, sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado oro, casi saltando, inteligente. Por fin vine a encontrarte. No me andaré con rodeos. ¿Dónde estabas hace 8 años, ese verano? Tranui se quedó en silencio por un momento. Estabas en Guangzhou en ese momento, o Suzhou. Tú, no mientas, casi espeté. Tranui dudó y luego respondió inmediatamente que estaba en Guangzhou. Lo miré directamente, escéptico. Quizás también se dio cuenta de que no podía seguir ocultándolo, y de mala gana, admitió la verdad. La persona que me salvó ese año no fue Tranui. Pero esa persona sin querer le contó la historia como si fuera un asunto trivial, para que supiera los detalles de lo que yo vestía ese día, donde bajé al río, y de ahí en adelante tomó créditos que no le pertenecían. Hace 4 años, usó una mentira para conseguir que yo tuviera una relación con él. De principio a fin, fui como una pieza de ajedrez controlada por él. Una sensación de asfixia me bloqueó la garganta, no podía hablar. Levanté la mano, vertiendo toda mi decepción y enojo en una bofetada que cayó en el rostro de Tranui. No lo evitó, como si fuera su manera de redimir los años que desperdicié con él. Me giré y me fui. Detrás de mí, escuché la voz de Tranui quejándose del río. Solo entonces se dio cuenta de que había perdido a su amante, había perdido su carrera y había pasado de ser un estudiante brillante a tocar fondo, todo por la intervención de su mejor amigo. Desafortunadamente, se dio cuenta demasiado tarde. Fui a buscar a la otra persona. Pensé que tenía la respuesta. El rostro de esa persona se parecía al de Tranui hasta el punto de resultar sorprendente, pero era más alto y más fuerte. Me has sacado del borde de la muerte 2 veces. Mostró señales cuando miró atentamente mis pinturas, cuando me preguntó sobre el proceso de conocernos a Tranui y a mí, cuando intentó hablar conmigo para que pudiera dormir y cuando fue el primero en saltar al agua mientras todos pensaban que no era nada grave. Porque solo tú sabes el miedo que le tengo al agua. En un rincón escondido del Museo de Arte, sentado en silencio en la oscuridad, fumando tranquilamente. Le volví a preguntar la pregunta que había omitido. ¿Dónde estabas hace 8 años el verano? Él respondió después de un momento de silencio. Siempre supe que este día llegaría, solo que no pensé que sería tan pronto. Ese verano estuvo en Suzhou. Él fue a ese lago. Todo mi cuerpo tembló ligeramente. Eres tú quien me salvó, ¿verdad? Bien. ¿Por qué el nombre Tranui? El anciano junto al lago insistió en dejar su nombre. No tenía intención de aceptar créditos ni de sermonear a nadie porque ya había decidido irse al extranjero. No te dejará ir sin escribir tu nombre. Entonces escribió al azar un nombre que, coincidentemente, Tranui y él tenían apariencias bastante similares.
Pero todavía no me dijo nada. Porque cuanto más esperas, más no sabes por dónde empezar. Hasta tal punto que él mismo empezó a creer la falsa historia. Incliné la cabeza y me picaba la nariz. La verdad llegó demasiado tarde. Se arrepintió, apagó de golpe el cigarrillo, se detuvo a mirarme, su voz se volvió tan segura que supo que la primera vez que me volviera a ver lo conmovería. No te habría dejado caer en las manos de ese niño. Lo miré atónita. ¿Desde la primera vez? Así es. El día que le trajiste un regalo a Tranui, accidentalmente vi tu cara enojada, pero aún así era tan hermosa que los demás no podían apartar los ojos de ti. No entiendo por qué una chica como tú es la novia de Tranui. Su voz era baja y un poco ahogada. Lo siento, sabiduría. Quería que estuvieras en paz, pero Tranui no pudo hacerlo. Se culpó mucho a sí mismo. Lloré después de escucharlo expresarse. Llorar no es por dolor sino porque llegan demasiadas emociones a la vez, que no puedo nombrar. Todavía no puedo aceptar tus sentimientos porque tengo miedo de caer nuevamente en un ciclo entre gratitud y amor. Necesito tiempo para distinguir entre ambos. Pero lo que es seguro es que eres tú quien me salvó la vida. Quería recompensarlo, así que comencé a trabajar más duro, con la esperanza de que algún día pudiera brillar en la luz, no por mí mismo, sino por la persona que me salvó del abismo. Por supuesto que no te rindas. Él siguió persiguiéndome. Todo el mundo en la industria sabe que el jefe está mostrando abiertamente afecto hacia un empleado que ha estado involucrado en una relación amorosa. Luna me miró varias veces y suspiró, pero rápidamente aceptó la realidad y comenzó una nueva relación. Incluso se convirtió en mi aliada natural en mi búsqueda. Pasó medio año, escuché que los dientes expuestos cambiaron por completo, desechando la apariencia fuerte y fingiendo ser débil como la versión que una vez despreció. Al final, se convirtió en la tercera persona y fue golpeado por su esposa principal en medio de la calle. Tranui no pudo encontrar un lugar en la sociedad. Al final, su familia tuvo que pagar para que estudiara en el extranjero y cortar el contacto con todo el mundo. El museo de arte donde trabajo firmó un contrato con un artista famoso y yo fui el primero en firmar. El día que se completó el contrato, de repente, me propuso matrimonio nuevamente. Esta vez, no solo me dijo que me amaba, sino que también me invitó a ser su compañera de vida oficialmente, públicamente, sin ocultar nada más. Asentí. Regresamos al viejo lago. Intenté entrar al mar por primera vez y retrocedí de inmediato, pero aún así dije que era valiente. Lo sé, he empezado a sanar. Él dijo que no necesitaba pagarle porque salvar a la persona que amo era lo correcto. En ese momento comprendí que tal vez esta vez había encontrado un lugar verdaderamente tranquilo para mi vida. Se acabó. El viaje que tenemos por delante es largo y hay muchas historias que esperan que descubramos. Nos vemos en el próximo vídeo.